tal? Buenos días a todos. Bienvenidos. Si alguien nos visita por primera vez, una alegría que estar aquí nosotros reunidos. Gracias, como hacemos todos los domingos, como decimos, para escuchar la palabra de Dios. Es una parte muy importante, es un enorme privilegio, una enorme responsabilidad estar compartiendo la palabra de Dios, porque nuestra tarea, los que enseñamos o predicamos, es ver de no agregarle nada ni quitarle nada, sino transmitir lo que dice la palabra del Señor. Pero contamos, como decía, está el Señor presente acá, ¿verdad? Y Él también nos habla, ¿verdad? A través de su palabra. Así que bueno, estamos justamente en estas semanas estudiando un libro de la Biblia, el libro de Santiago, las cartas de Santiago a las iglesias, y estamos viendo como por temas, ¿verdad? El domingo pasado vimos siguiendo a Cristo en medio de las pruebas, de los problemas, en habla nuestro pastor. Y hoy estamos viendo siguiendo a Cristo en medio de las tentaciones, ¿sí? Entonces yo puse ahí una imagen que incluso puede ser alusiva al Día de las Madres, porque es un tema que por ahí le afecta a las madres que están buscando, a ver cómo era esto para avanzar. Ahí está, para hacer dieta, ¿verdad? Pero bueno, no, en realidad afecta a todo el mundo. Nos lo ponen ahí, ¿no? Tentación, incluso muy barato, 3,49. Pero bueno, no, eso es un chiste malo nomás, porque no es... ¿Cómo? En dólares puede ser, claro, seguramente. Entonces, bueno, eso es una buena barrera para las tentaciones, cuando ya se pone tan caro que ya directamente, por más que nos guste, no podemos, ¿verdad? Pero bueno, este es el tema de hoy. Y vamos a leer entonces primero, después de este chiste medio malo, la palabra, porque es un tema muy serio, ¿sí? No es un tema para reírnos, porque es un tema grave, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí lo que dice el pasaje, Santiago, capítulo 1, versículos 1 a 9. Bueno, me parece que te puse mal ahí el número, perdón. Es el versículo, a partir del versículo, que sí puedo leer porque es el versículo 12, no 1 a 9, a partir del versículo 12. Dice así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Dice después en el versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno de nosotros es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y luego continúa, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Mis queridos hermanos, dicen, no se engañen, toda buena dádiva o regalo y toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Este es el pasaje que tenemos para hoy, y realmente podríamos hacer un mensaje básicamente de cada frase de ahí, porque tiene muchísimo eso. Pero el tema es hablar acerca de la tentación, que todos sabemos lo que es, ¿verdad? La tentación es esa atracción a hacer algo que no está bien, pero nos sentimos atraídos y a veces muy fuertemente a eso. O también puede ser la atracción a no hacer algo que está bien, pero que algo nos tira para atrás
y no lo queremos hacer. Muy fuertemente no tenemos ganas de hacerlo, a pesar de que lo tenemos que hacer y es bueno, pero nosotros no queremos en ese momento. Esa es la tentación. La verdad que no es un tema lindo. A ver, nosotros venimos a la iglesia y tenemos la palabra de Dios y en general nos gusta hablar de las cosas buenas, ¿verdad? De la vida, las cosas lindas, y la palabra del Señor habla de eso. Es más, es aquella que en la historia de la humanidad y en el mundo coloca, por ejemplo, al amor como lo máximo, donde hay pasajes como hay en 1 Corintios 3, el capítulo de amor, donde describe el amor es benigno, es paciente y nos habla de esto. Y también tenemos a la figura del Señor, el Señor Jesús, que es la encarnación misma del amor, y quisiéramos hablar siempre de eso. Pero la Biblia es irrealista, porque el Señor dijo: yo no vine a buscar a los sanos, vine a buscar a los enfermos. Entonces levanten la mano, bueno, no lo hagan, pero acá estaríamos todos, ¿verdad? Y por eso estamos acá. Entonces, ¿por qué? Porque hay un problema en este mundo, hay enfermedad, y la Biblia justamente habla de eso, que no es agradable. Es como ir al médico, no nos va a hablar de cosas linda generalmente, porque sobre todo si estamos enfermos vamos a tener que hablar de cosas medio feas, o en un hospital, o ver cosas medio feas. Bueno, así es la iglesia, y hoy el tema de hoy es uno de estos, es una enfermedad, ese pecado, es esa tentación, ¿verdad? Como decimos el mismo libro, bueno, acá esta es una tentación para algo que digamos no es tan grave, pero hay otras tentaciones que son a cosas mucho más graves, y la tentación es algo que puede arruinar vidas directamente, porque esto ha pasado, ¿verdad? En un segundo alguien se deja llevar por un impulso que no está bien. Lo hemos visto, por ejemplo, en figuras públicas, y son captados por una cámara, y eso arruina su carrera, arruina su vida, arruina su matrimonio o lo que fuera. Y muchas veces, ¿cuántas veces vemos a la gente cómo me dejé llevar por un segundo, por un impulso? Incluso hasta personas que han matado a otras porque en ese segundo sienten ese impulso, ¿no es cierto? Es un segundo, agarran la pistola porque está a mano y matan a alguien, y su vida cambia, y después se arrepienten el resto de su vida por haber cedido a la tentación. Si la tentación no es algo agradable, en el mismo libro de Santiago, me estoy adelantando ahora, después lo vamos a ver en capítulo 4 en otro domingo, lo que veíamos ahí es que decíamos que Dios no es el originador de la tentación. Podemos decir, bueno, pero Dios me está tentando a hacer eso. No, Dios no tienta a nadie. Como dice ahí, como decía el pasaje, de nosotros mismos, de nuestros malos deseos. ¿Por qué? Porque estamos en esta raza caída, no sé si se dieron cuenta, que es, por un lado, entendemos y conocemos lo que es el amor y aquello que está bien, pero por otro lado, continuamente se está violando eso, y estamos haciendo cosas que no están bien, y basta prender el noticiero y estas semanas estamos viendo cosas que no están bien y gente haciendo cosas que no están bien, y este es el mundo en que vivimos. Y ahí nos dice Santiago: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No le echemos la culpa a Dios. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de nosotros mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces ahí tenemos esa imagen, ¿eh? Esto es lo que decimos, es lo peor del ser humano, que sale con las tentaciones. Eso es una realidad. Y la Biblia la encara así, directamente, ¿verdad? De frente, como siempre hace. Ahora, lo lindo de este mensaje es que se llama Siguiendo a Cristo en medio de las tentaciones. Y esto es algo hermoso, y por otro lado decimos, pero ¿cómo puede ser Cristo con las tentaciones? Y bueno, este es justamente un tema que justamente la Biblia y la palabra nos enseña, y que puede generar mucha confusión, porque claro, a mí me pasó muchísimas veces en la vida que yo sentía una tentación de algo, tenía pensamientos que no tenía que tener, y ¿cómo me sentía? Me sentía absolutamente sucio, mal, etcétera.
Y entonces mi instinto era, no me puedo acercar a Dios ahora, oh Cristo, porque Él es el amor, Él es santo, Él es puro, y yo estoy así totalmente roñoso, me sentía así totalmente, y entonces ¿cómo me voy a acercar? Y de repente podemos sentirnos así. ¿Y cómo meter a Cristo en medio de la tentación? Entonces tenemos ese impulso por ahí de sentirnos sucios y alejarnos, aquellos que tenemos al Señor y al Espíritu, porque conocemos lo que está bien, y por otra parte, como dice Pablo, aquello que no quiero hacer lo hago, o me siento atraído a hacerlo. Pero bueno, esta es una de las enseñanzas que podemos ver en la palabra hoy, y la enseñanza es que la tentación no es un pecado. ¿Sí? Ser tentados no es pecar. Entonces esto es algo muy importante para llevarnos. La tentación no es pecado. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesús mismo, que nunca pecó, sin embargo fue tentado, porque nos lo dice claramente la palabra, allí en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, que intercede por nosotros ante el Padre, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que dice que ha sido tentado, como dice, en todo, ¿verdad? De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesús también fue tentado y padeció esas sensaciones y esa atracción a hacer algo malo. ¿Puede ser así? Y sí, porque la palabra lo enseña. Es más, hay un pasaje muy famoso que se llama La tentación de Jesús en el desierto, en donde eso fue justamente que Satanás lo tentó a no hacer algo que estaba bueno, que era su misión que tenía que hacer, o hacerla de otra manera más fácil. ¿Vieron cuando dice, no, pero vení que yo lo hacemos de esta manera más fácil, porque la otra te lleva un montón, yo te la hago. Y así, mientras sea legal está bien, si hay un atajo, pero bueno, si es ilegal, ahí está la tentación, ¿verdad? Porque es más fácil seguir el camino más fácil. Bueno, el Señor Jesús también sintió esa atracción, dice que fue tentado allí en el desierto, así que esto es bien claro, es una enseñanza bien clara de la Biblia que el Señor Jesús fue tentado, y sin embargo sabemos que Él es Dios y que nunca pecó. Entonces esto nos muestra que la tentación no es pecado, como dice el versículo. Ahí fue tentado a eso, porque Satanás lo quería disuadir de empezar su misión al principio de su ministerio. Entonces en el desierto él tuvo ese conflicto. ¿Qué hago? Satanás incluso le citaba la Biblia, y a veces a nosotros también, para digamos desviarlo, pero él sintió ese conflicto interno. Pero acá nos dice, como está marcado ahí, que fue tentado en todo. Y cuando la Biblia dice en todo, además lo aclara, de la misma manera que nosotros. Entonces, hermano, hermana, ¿cuál es tu tentación? Esa cosa que vos decís, qué horrible, ¿cómo puede ser que yo me sienta atraído a eso? Tenés que pensar, y tenemos que pensar, y yo no hace tanto tiempo en mi vida que yo me di cuenta de esto, que el Señor Jesús también pasó por eso, y se sintió atraído a esas cosas, pero sin pecado, es decir, sin caer. Ahora después lo vamos a ver cómo es eso, pero esto me pasó a mí mucho tiempo, y yo incluso le decía al Señor, porque para aquel que es un líder también, incluso como le pasa a otra persona que está expuesta, el hecho de simplemente pensar que si yo llego a hacer esto, lo que puede pasar es una angustia terrible, decir esto puede ser un desastre, y yo estoy en riesgo, porque somos vulnerables, estamos en riesgo a caer en pecado continuamente. Entonces, simplemente vivir con eso es como vivir con una cosa que puede brotar en algún momento, ¿verdad? Una enfermedad, y que nos puede hacer un desastre, y estamos siempre en riesgo de eso. Entonces yo le decía, porque decía que el Señor nos entendía, y que entendía todo el proceso, pero no, vos no nos entendés en todo, porque vos no tuviste que pasar por eso, porque vos eras santo, entonces nunca tuviste que pasar por esta angustia de mirá que me puse, de estar en esta vulnerabilidad. Pero la respuesta no, por eso hay que leer toda la palabra, ¿verdad? Y acá nos lo dice claramente. No, Jesús sí pasó por eso, porque dice que fue tentado en todo. Y eso, por supuesto, como decía Miguel en su oración, no entendemos todo, pero sí sabemos eso, que Dios, era santo, pero también era hombre. Y ser hombre significa, en este mundo pecador, significó ser tentado como nosotros. Entonces Jesús también estuvo expuesto a esa vulnerabilidad como hombre. No
no solo tuvo sed y hambre y sueño como todos nosotros, sino que también estuvo expuesto a sentir esos impulsos, a sentir esa atracción y a que eso surgiera, sea al ver una mujer, sea lo que ustedes imaginen, porque dice que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros. El Señor Jesús, este es un pensamiento tremendo, el Señor Jesús compartió esa vulnerabilidad nuestra de repente se nos surja este impulso y terminar haciendo un desastre. Él también padeció eso y la angustia que eso nos puede producir cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Que de paso esa es una señal que nos muestra cuando somos creyentes, porque quiere decir que si nos preocupa esa cuestión es porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque si no, no nos importaría nada y bueno, no importa, hacemos lo que queremos, pero no, esa angustia que nos provoca el ser expuestos y vulnerables a la tentación es una señal. Justamente hoy hablaba con un hermano antes de venir acá, y me decía cuántos obstáculos que tuvo para llegar acá. Todo tipo de obstáculos, por un lado logístico, por de repente no encontrar el lugar o lo que fuera, y segundo, por las luchas internas, por esa angustia. Pero bueno, justamente estamos hablando de esto. Entonces, ¿cómo le podemos comparar esto? ¿Cómo puede ser que un cristiano esté expuesto a esto? ¿Y cómo puede ser que esto no sea pecado? Bueno, la comparación a veces se hace, es como, por ejemplo, los niños se ensucian muchas veces cuando juegan, ¿verdad? Pero ensuciarse cuando uno juega no quiere decir que uno es una persona roñosa. No quiere decir que, sino que lo que hay que hacer es aprender a lavarse las manos. Y esto es lo que dice el Señor Jesús. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, nos está hablando de la salud, ¿verdad? Entonces, nuevamente, en la salud no se trata de no ensuciarnos, de no contaminarnos. Nos va a pasar, esas tentaciones las vamos a tener. Lo importante es, por un lado, lavarnos las manos. Entonces hay una diferencia entre un niño, por ejemplo, que juega y se llena de barro y va a la casa, pero allí se lava las manos antes de comer porque le enseñan así y entonces ya está limpio a la noche, no necesita necesariamente bañarse todo, sí lavarse las manos antes de comer. Y hay una diferencia con otro niño que también juega afuera en el barro, pero entra en la casa y se sienta así todo roñoso a comer sin lavarse las manos y luego se va a la cama todo roñoso y al día siguiente se levanta así todo sucio, va a jugar otra vez, se ensucia más, vuelve a la casa y vive así roñoso. Entonces esa es la diferencia. La Biblia nos habla por un lado de caer en pecado, pero por otro lado nos habla de andar en pecado. Entonces, eso ya es otra cosa porque eso no es la tentación, ya eso es cuando uno cayó en pecado, pero otra cosa es andar y tener un hábito y una práctica. Entonces, un poquito eso nos ayuda a entender. La tentación no es el pecado y el Señor proveyó para eso, por eso Él sabe que eso nos hace sentir sucios, contaminados, la mera tentación, pero por eso Él dice que podemos lavarnos. Recuerden que nosotros, el Señor dice que somos la iglesia, un reino de sacerdotes, ¿verdad? Y justamente nos da la ilustración en el Antiguo Testamento, donde estaban los sacerdotes, y nosotros hoy somos los sacerdotes, ¿qué pasaba? Que ellos también se ensuciaban y contaminaban. Entonces justamente Dios les dio una instrucción, haz un recipiente de bronce para lavarse, échale agua, pues con ella, con el agua, deben lavarse Aarón y sus hijos, que era el linaje de los sacerdotes, las manos y los pies, siempre que entren en el tabernáculo, que era esa tienda que más tarde fue el templo, o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda puesta al fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies. Y lo mismo decía el Señor, pero aplicado espiritualmente a nosotros también que somos sacerdotes. Basta con lavarnos las manos y los pies. ¿Se acuerdan cuando en la última cena el Señor Jesús, puesto que no había nadie que hiciera ese trabajo, que lo hacían
los sirvientes a las personas que iban a comer, lavarle los pies porque venían del camino, que era todo polvo, y usaban sandalias y tenían que estar comiendo, recuerdan, recostados, así, o sea que los pies estaban ahí exhibidos cerca de la comida, entonces había que lavarse los pies y venía un sirviente en la casa de los ricos o alguien lavaba los pies. Ahí no había nadie, y nadie lo quería hacer de los discípulos porque nadie quería hacer esa tarea tan menor. El Señor Jesús la hizo y enseñó que es así, la autoridad verdadera es esa, es el que no está para mandar a los otros y abusar de los otros, sino al revés, para servirlos y si hace falta, y nadie lo hace, servirse sacrificialmente. Pero recuerdan que Pedro, en esa ocasión, se le dijo, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar vos a mí? Yo soy tu discípulo, vos sos el maestro. Además, allí en el Oriente la autoridad, la jerarquía es algo muy importante. Entonces, no hay, digamos, una democracia, somos todos iguales. Entonces, no, como vos que sos autoridad. Entonces el Señor Jesús le dijo, si no te lavo, no podrás ser parte mía. Y Pedro, típicamente, como nos muestra el resto del relato, que se iba a los extremos inmediatamente. Bueno, entonces no me lave los pies, lávame todo, dijo tu cuerpo. Entonces el Señor Jesús le dijo eso, no, todo no hace falta porque ya estás lavado, solamente las manos, ¿sí? Y ese mismo versículo nos dice. Así que ahí tenemos una ilustración para entender por qué la tentación no es pecado, es algo que se puede lavar. Si bien es esta contaminación así, la idea del Señor, y ya lo probé yo, es que nosotros nos podemos lavar. Pero hay algo más importante todavía, hay un dicho que dice, no sé si lo escucharon, pero muchas veces se dice, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido, ¿sí? Y esto describe muy bien la tentación y por qué la tentación no es un pecado. No podemos evitar a veces tener esos pensamientos, sentir esa atracción, ese impulso a hacer algo malo o ese impulso a no hacer lo que tenemos que hacer y como se llama muchas veces procrastinación. Bueno, después lo hago y así justo, mira, está esta película que está tan buena y qué sé yo, y lo vamos posponiendo. Bueno, no podemos evitar sentir eso, pero lo que sí lo podemos evitar, no podemos evitar que los pájaros, digamos, den vueltas alrededor de nuestra cabeza. Lo que sí debemos y podemos evitar es que hagan un nido, ¿sí? Entonces, una cosa es que yo de repente tenga ganas de matar a alguien en ese momento porque, o sea, y otra cosa, pero bueno, yo combato contra eso, oro, me pongo en las manos del Señor, recuerdo, pienso en la persona que le puede haber pasado, trato de ponerme en sus zapatos, etcétera, y así yo me sobrepongo a esa tentación de querer matar a alguien. Y otra cosa es que yo me quede con esa idea días y semanas y meses haciendo planes de cómo lo voy a matar. ¿Se entiende? Entonces esa es la diferencia entre que los pájaros vuelen la cabeza y que hagan un nido. Otra cosa también, para los varones sobre todo, no sé, para las chicas también, el tener pájaros, como se dice en la cabeza, cuando alguien vea a una chica o lo que fuera, eso no lo podemos evitar. Muchas veces es una reacción espontánea, incluso física puede haber, pero lo que sí podemos evitar es aquello que se llama darse manija. Es decir, quedarme pensando en eso, y media hora, y 1 hora, y 2 horas, y 3 horas. Eso sí, eso es allá que los pájaros hicieron un nido. Entonces esto es muy importante, por eso sabemos que la tentación no es pecado. El pecado es cuando ya después lo mantenemos en la mente, y el Señor ahí es donde nos dice, aún el que está mirando a una mujer con esa intención, ¿verdad? Eso ya es pecado. Porque bueno, a lo mejor no cometió el acto, pero si continuamente está pensando en su cabeza eso, si continuamente y por días y por semanas y por meses y por años la persona va pensando eso en su cabeza, en algún momento lo va a hacer. ¿Vieron lo que decía al principio del pasaje? Que el pecado es así. En su momento da a luz, comete. Entonces, antes yo hablé de personas que por ahí en un segundo arruinan su vida porque cometen un acto del cual después se arrepienten. Pero eso no necesariamente ocurre, aunque si bien todos estamos expuestos a eso,
no necesariamente ocurre en un vacío, hay un contexto. Esa persona probablemente durante meses o años estuvo albergando eso en su cabeza, tenía pájaros que hicieron nido en su cabeza y eso entonces es lo que provoca, ¿sí? Así que que de repente actúa así, viene con un trasfondo donde la persona ya venía pensando o acumulando esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una razón muy importante por la cual entendemos que podemos seguir a Jesús en medio de las tentaciones. Y la otra cosa más importante todavía en relación a esto es que justamente, como decía, nuestro impulso es de al sentirnos... no, pero antes de seguir con eso voy a pasar a otra duda que yo tenía, y era que todos conocemos este pasaje que dice, por tanto, si alguno está en Cristo, que dice, es una... Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todos hemos visto esta semana seguramente o no, quizás este bautismo de esta que nuestra hermana ahora, ¿verdad? Andrea Rincón. Oremos mucho por ella porque está súper expuesta ahí. Yo no me gustaría hasta que me estén las cámaras y teniendo que salir en la tele todo el tiempo y examinándome a ver qué hago, qué no hago, como la están examinando a ella ahora y la van a seguir examinando al después de ella dar este testimonio público. Pero bueno, a lo que estamos hablando es que ahí dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Y eso a mí mucho tiempo me confundió porque yo decía, pero si Cristo está en mí, ¿cómo yo siento esta atracción y cómo yo siento estas cosas tan feas? ¿Verdad? Bueno, lo primero es entender que la tentación no es pecado en primer lugar, pero en segundo también entender cómo funciona esta nueva vida, esta nueva creación. Y funciona de la siguiente manera, quizás también muchos ya conozcan este concepto, pero hay muchos fenómenos que consisten primero en una crisis, en un evento, ¿verdad? Que genera algo que antes no había o algo así, pero más tarde continúa en un proceso. Esto pasa en la vida misma, la vida física. ¿Por qué? Porque comienza con una crisis que es el parto, que se entiende para las madres es una crisis, para los padres también, para el bebé también, hay llanto, hay sangre, hay toda una cosa, hay alegría, hay toda una serie de emociones espectaculares, fuegos artificiales, pero esto se repite otra vez en la vida de la persona. No, pasa una sola vez. Es ese evento, crisis, el parto, en donde la vida surge, ¿verdad? Pero después eso no se repite. Lo que sí hay después, ¿qué es lo que hay? Hay un proceso, que es el proceso de crecimiento, y eso es un proceso gradual. En la vida espiritual pasa igual. Dice que los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. La Biblia nos dice, nacemos de nuevo. Pero como pasa en el nacimiento, muchas veces hay un evento, hay una crisis en donde aceptamos a Cristo, nos arrepentimos, donde entendemos, donde nos entregamos a Él, etcétera, que puede ser en un día, en un momento, o varias crisis puede ser, pero ese es el nacimiento, ¿verdad? Luego tiene que venir un proceso, ese proceso que llamamos, no podremos decir que es la salvación, porque ese evento y ese acto es muy importante, porque dice la palabra que una vez que nosotros hacemos esa decisión, es como un pacto que Dios toma con nosotros y nosotros pues espera nuestra decisión. Al decir nosotros sí, es como en el matrimonio, cuando nos preguntan, ¿te querés casar conmigo? Y nosotros decimos que sí, bueno, ya estamos, ya fue. Ahí, entonces lo mismo pasa con el Señor, es ese momento crítico en donde tenemos que decidir o no, y bueno, pero eso pasó, y luego viene lo que podríamos llamar el proceso de santificación, que es seguir creciendo y madurando y pareciéndonos más al Señor, que implica ir recuperando la salud, porque Dios nos adopta como estos chicos de la calle con toda serie de malos hábitos y tentaciones y hábitos que hemos cedido a las tentaciones muchas veces y nos quiere ir transformando, pero es un proceso, no es algo de un día para el otro. Nuevamente vemos esto reflejado en la historia de Israel, que está puesta allí en el Antiguo Testamento como modelo para nosotros, ¿verdad? Y en la historia de Israel, como decíamos, veíamos esto. Bueno, acá están versículos mostrándonos esta crisis, este nacimiento, ese cambio que hay, un antes y un después. El versículo de arriba, que ya lo leímos, y el de abajo, donde Pablo lista ahí una serie de cosas que en la iglesia allí en Corinto, en donde dice que había ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores.
ex ladrones, ex avaros, porque dice, eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Se produjo esa crisis, hubo un cambio, ¿verdad? Que tiene que haber algún cambio, pero ese cambio tiene que continuar. Va a venir un proceso luego más tarde. Fíjense, aquí nos habla de cómo esto es un proceso y cómo funciona. Por lo tanto, hermanos, cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio santo, vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, esto nos habla de un proceso que se va dando en el tiempo. Ir siendo transformados, ir renovando continuamente nuestra mente. Ese es el proceso, ¿verdad? Pablo dice mismo, ¿verdad? No es que yo ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, que dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, que es para sanarse, para dejar atrás todo el pecado, ¿verdad? Hermanos, no piensen que yo mismo ya lo haya logrado, el apóstol Pablo. Más bien, una cosa algo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está por delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial, su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces acá vemos este proceso, sigo avanzando, es un proceso continuo y el apóstol Pablo todavía no había terminado. Tenemos, hasta que nos morimos en esta tierra, Dios va a estar en este proceso, pero este proceso es algo que también nosotros tenemos que hacer. Como decía, tenemos el ejemplo en Israel. Allí también Israel era esclavo que es como, de Egipto, que es como una imagen del pecado y del mundo, pero fue liberado, como sabemos la historia, en el Éxodo, con fuegos artificiales, en un evento espectacular, nada menos el cruce del Mar Rojo. Dios sacó a su pueblo y lo liberó, y ahí está entonces este pueblo libre y todo. Pero se terminó ahí toda la cuestión. No, ese fue el comienzo en realidad del pueblo de Israel, porque luego vino todo un proceso que implicó que tuvieron que pasar por el desierto, pasaron muchas cosas, finalmente llegaron a la tierra prometida, pero se echaron para atrás, volvieron y luego entraron a la tierra prometida, pero la tierra prometida no estaba vacía. En la tierra prometida estaba ocupada, que es lo que nos pasa a nosotros. Recibimos una nueva vida, pero resulta que descubrimos que está ocupada esa. ¿Por qué? Por la vieja vida. Tenemos los malos hábitos, las malas costumbres de antes, los malos pensamientos de antes. ¿Y cómo decimos? Pero ¿cómo es? Y bueno, todo esto lo vemos reflejado allí porque fíjense, en este versículo está ambas cosas. Está la crisis, yo ya les he entregado esta tierra, es de ustedes. En la otra versión de la Biblia dice, la tierra es vuestra. Ya está, listo, entonces ya es nuestra. Pero después en segundo dice, adelante, tomen posesión de ella. Ah, pero perdón, yo pensé que ya era nuestra, que no teníamos que hacer más nada. No, tenemos que tomar posesión de ella. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Dios nos da esta vida, pero después hay algo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Y esto pasa, es la diferencia en todo caso con la vida física, biológica, porque hay una crisis, el parto, y después viene un proceso, el crecimiento, pero ¿saben qué? Eso se da naturalmente, mientras estemos alimentados, ¿verdad? Y comamos, vamos a crecer, nos guste o no, vamos a ir subiendo de altura, etcétera. Pero en la vida emocional, en la vida de la mente, en la vida espiritual, ¿es así automático el crecimiento? No, en ese caso es voluntario. Entonces hay un nacimiento, una crisis en Cristo, pero después va a depender de cada ser humano, en Cristo, fuera de Cristo, si va a madurar o no. Va a depender de las decisiones que toma, va a depender si quiere madurar o no, si quiere crecer o no. ¿Por qué? Porque somos libres, ¿sí? No estamos atados. Ahora, si nos alimentamos, que en este caso el alimento espiritual es la palabra de Dios y todas las otras cosas que el Señor nos da, va a haber un crecimiento, nos guste o no, pero va a haber una parte que nos toca a nosotros, y nosotros, como le pasó al pueblo de Israel, podemos hacer que sea más rápido o más lento, según nos resistamos o no al tratamiento de lo que Dios quiere hacer. Entonces esta parte es voluntaria, hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Dios ya nos dio la nueva vida, pero ahora tenemos que ir a tomar posesión de ella.
Y fíjense este versículo, que interesante. El Señor tu Dios, dice, expulsará a las naciones esas que estaban ocupando ahí. Ah, bueno, menos mal. El Señor, entonces, bueno, espero que Dios expulse todo y saque todo lo malo, y ahí empiezo a ver, dice, que te salgan al paso. Pero dice, pero lo hará poco a poco. ¿Sí? Esto le dijo a Israel, y lo mismo nos dice a nosotros. Es un proceso. Ahí nos explica, no las eliminarás a todas de una sola vez para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. Entonces el Señor estaba ocupada esa tierra que Dios les dio. Ellos iban a expulsar a los que estaban ahí, pero iba a ser un proceso, ¿sí? Porque si de repente quedaba vacía, y bueno, esto es un tema para hablar horas, porque hay cuestiones aquí incluso psicológicas muy profundas, ¿verdad? El Señor Jesús dijo cosas como que si se van todos los demonios y queda vacía la casa, es decir, no podemos de repente cambiar la vida así. Dios nos cambia muchas veces algo, pero otros aspectos son poco a poco, ¿verdad? Como aquel que, por ejemplo, por ahí tenía una adicción al alcohol o a alguna así, Dios puede de repente sacarle eso de un día para el otro, pero no quiere decir que le sacó por ahí la costumbre del mal carácter o ser impaciente con los hijos o lo que fuera. Entonces es muy importante haber entendido esto. Sí, Dios nos dio la tierra, ya es nuestra, y aquí podemos hablar horas también de cómo Dios ya nos declara santos, una santidad que es posicional, somos santos, pero después también hay una santidad progresiva en donde nosotros vamos progresivamente apropiándonos de eso que ya Dios nos dio. Y acá intervienen cosas como que Dios es eterno, está fuera del tiempo, entonces Él ya nos ve a nosotros como ya sanos, cuando todavía nosotros que estamos en el tiempo no nos vemos, y cosas así que no nos vamos a meter, pero son cosas muy profundas teológicas. Pero lo importante es entender esto, ¿verdad? Y por eso es que todavía nosotros tenemos las tentaciones y Dios no las saca. Y en otro versículo, yo no puse todo, pero dice que no las va a sacar mientras estemos acá. Y es así. Por un lado, Dios eventualmente, los israelitas pudieron expulsar a los que estaban allí, pero Dios les dejó alrededor a otros enemigos. Todos tuvieron que convivir siempre con un imperio como Asiria, expansionista, que los quería invadir, y por otro lado Egipto, que también, y Dios no se lo sacó eso. ¿Y saben por qué? De la misma manera que nos saca a nosotros. Por esto que vamos a ver ahora, y con esto vamos terminando, que, como digo, esto es un tema muy amplio. Hay muchos como tips, como se dice, consejitos de cómo lidiar con la tentación. No tenemos tiempo, por eso están las clases de discipulado donde se ven las cosas con más tiempo. Hoy solamente vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿qué hacer cuando tenemos la tentación? ¿Cómo manejarnos? Bueno, un consejo de la Biblia es huir, correr, lo cual no pareciera como que es algo muy valiente, ¿verdad? Porque huir es de los cobardes. Bueno, en este caso sí, no hay que hacerse el valiente. A ver, ¿cuál es la tentación? Yo me lo banco. No ese es el consejo, porque entonces, bueno, yo siempre me acuerdo cuando era joven que un líder de este grupo misionero que estábamos, que era parecido a Palabra de Vida, y él era el director, y entonces él nos contaba, no me acuerdo si fue el caso de él o de otro chico, que él decía, yo tengo este problema, que tengo que ir al colegio, y hay una cuadra donde hay un puesto de diarios y revistas, y ahí tiene todo exhibido, esto estamos hablando de la década del 70, del 80, exhibido, es todo pornografía, y yo cada vez que paso no puedo evitar mirarlo, pero yo he logrado, y yo lucho, y digo, no tengo que mirar, pero termino mirando ahí, ¿qué puedo hacer? Y el hermano le dijo, bueno, ¿y probás a ir por la otra cuadra donde...? En otras palabras, o sea, a veces la solución es mucho más sencilla. En otras palabras, sea con la comida o lo que fuera, bueno, no nos vamos a comprar justo si sabemos que tenemos problemas con eso, y hay otras maneras en donde el consejo de la palabra es huye de las malas pasiones de la juventud. No las trates de enfrentar, más vale tratar de evitar esas situaciones. Entonces, justamente acá en la iglesia se dan consejos a los novios y todo, y bueno, traten de evitar en ciertos lugares o ciertas personas, y lo mismo para hombres casados y mujeres casados, tratemos de evitar. Y en esto vemos a veces a las personas que no conocen la palabra actuando de manera que uno dice inocentemente, pero ¿cómo un hombre casado va? El otro día me contaban, mi hermano, es muy lejos en Emiratos, así que no hay problema, de este hombre que
trabajaba en la aerolínea, y esta otra chica que era azafata, también, y este hombre, esta chica estaba en esta ciudad que no conocía, entonces el hombre decía, bueno, ¿dónde tenés que ir? Yo te ayudo, te llevo yo, porque él sí vivía ahí, y después, bueno, ¿y qué otra cosa? Dice, vení que yo te acompaño, yo voy con vos, y resulta que este hombre estaba casado, y estaba llevando a esta chica acá y allá, pues qué bueno este hombre, pero no es bueno porque, o sea, de repente él a lo mejor no se da cuenta, y eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros sí nos tenemos que dar cuenta. Hay cosas que somos seres humanos, no somos... Entonces, por otra parte hay mensajes, dicen, no importa, está todo bien, hay que ser liberados y qué sé yo. Bueno, no conocen la palabra de Dios porque no conocen lo terrible que puede ser el pecado y la devastación o el desastre que puede hacer. Entonces, bueno, un consejito es ese. Y el otro es el más importante y el mejor, y que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es siguiendo a Cristo en medio de las tentaciones, siguiendo a Cristo, porque dice, porque ¿recuerdan lo que leímos ese pasaje? No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, porque él tuvo los pájaros revoloteando sobre la cabeza, pero nunca permitió que hagan un nido. Cuando huimos y nos escapamos pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde corremos? La respuesta está en el próximo versículo que dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Ahí nos está diciendo, acerquémonos confiadamente, ¿sí? Como un niño que se acerca al padre con confianza porque es el papá, porque sabe que lo ama, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos tenido padres a lo mejor que no nos mostraron ese amor, padres que les teníamos miedo, nos teníamos miedo de acercar, especialmente si hicimos algo malo. No es el caso del Señor, es una de las cosas que tenemos que aprender y metérnoslas en la cabeza y orar que el Señor nos lo haga ver, que Él es el Padre, el mejor Padre, aquel que aún si hicimos algo malo, podemos ir a Él con confianza, ¿sí? Y no porque Él es Dios y el creador del universo, tenemos que echarnos para atrás, ¿no? Muchas veces se usa en ilustración, por ejemplo, en la Casa Rosada está el presidente. Voy yo y me acerco a la puerta y le digo al granadero que está ahí, hola, quiero hablar con el presidente. ¿Y usted quién es? Me va a decir, o sea, ¿tiene cita o algo? Pero ¿qué pasa si yo fuera el hijo del presidente o hija? No sé bien cómo está ahora la cosa. Pero la cuestión es que, ¿qué pasa si yo soy el hijo? Yo sí puedo ir y decir, bueno, quisiera hablar con mi padre porque soy el hijo. Entonces, sí, claro, por supuesto, adelante. Lo mismo pasa con Dios. Dios sí es el dueño del mundo, esto no nos entra en la cabeza, pero nos tiene que de alguna manera ir entrando. Él, que es el dueño, Él es nuestro Padre. Entonces nos dice el que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, como los niños que se acercan con confianza al Padre, ¿sí? Tenemos que, si no lo vivimos nunca, aprender a vivir eso, ¿sí? Como los perritos, vieron que están aquellos perritos que son de la calle y que están acostumbrados a que la gente les pegue palos, ¿no? Y a veces entonces uno se les quiere acercar y ellos se echan así porque ya están traumatizados que cuando alguien se acerque es para pegarles. Y en cambio están los otros perritos, los que se crían dentro de una casa con una familia que los quiere, los mima y qué sé yo, y cuando uno se acerca ellos rechochos vienen y saltan y contentos, con totalmente confianza. ¿Por qué? Porque no tienen miedo, nunca les pasó que alguien les pegue. Y entonces, bueno, si nosotros hemos tenido esa infancia donde de repente la figura del padre, la autoridad nos causa temor, tenemos que aprender, es parte del discipulado. ¿Cómo lo hacemos eso? Conociendo la palabra, leyéndola, empapándonos de ello hasta que realmente eso nos penetra y entendemos que no, que Dios podemos acercarnos a Él con confianza, aun si estamos sucios, aun si estuvieron los pájaros volando, al revés, no solo aún. Por eso mismo tenemos que acercarnos al Padre, ¿verdad? Como dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia
Y nos dice ese pasaje, otro pasaje bíblico, que podemos llamar a Dios Abba, Padre. Y Abba era la palabra que usaban los niños para llamar a sus papás, como papá o papito. Entonces, la palabra nos dice así, nos enseña esta verdad. Él es nuestro Padre y entonces tenemos que justamente la tentación, ese momento en que tenemos esos impulsos o momentos o lo que dure eso, nosotros en primer lugar podemos buscar huir de eso, pero no quedarnos solos. Justamente está el Señor. Huir al Señor. Y esto yo también en un momento lo aprendí, porque yo decía, está bien, dejo de hacer esto que tengo ganas de hacer, pero ¿qué hago entonces? Bueno, es un buen momento para justamente tener ese momento de intimidad con el Señor o estar con Él, porque ese mismo momento emocional y todo ese conflicto que tenemos nos ayuda a volcarnos a Él. Cuando muchas veces nos quejamos, puede pasar que sentimos que el Señor está lejos o no sentimos que Él está. Bueno, en estos momentos donde la tentación, ese es un excelente momento para aprovecharlo y dar vuelta. Justamente lo que quería el enemigo es que nosotros nos alejemos de Dios, nosotros nos acercamos y nos arrojamos a los brazos de Él como un niño y podemos en ese momento volcarnos con Él y hablar con Él y contarle y llorar si necesitamos, como dice Moria Kazan. Si querés llorar, llorá, es muy sano con Él, contarle todas las cosas y pasar un momento hermoso con el Señor, justamente impulsados por ese. Entonces ese es un consejo que la palabra nos da. Por un lado, huir del pecado, pero acercarnos, arrojarnos en los brazos del Señor, ¿verdad? Y así como ese, hay otros consejos de la Biblia, bueno, y es toda la vida cristiana nos habla de eso. Termino solamente, como decía, leyendo de vuelta el pasaje que estábamos leyendo, la segunda parte, donde dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Está hablando de una figura poética y no, las sombras están todo el tiempo cambiando. Dios no es así. Dios no cambia, es una roca. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Y esto entonces termino hablando, si alguien nos está visitando o escuchando en el video, que ese es el mensaje del Evangelio. Acá nos habla por un lado de que Dios nos regala algo, ¿sí? Y Él nos regala esas salvaciones. Él nos está regalando, a pesar de que no lo merecemos porque somos pecadores, porque hemos cedido a la tentación, una relación personal con Él, como dice en la segunda parte, y nos quiere hacer nacer, esto que hablamos antes y mencionamos, nacer a una nueva vida. Esto es lo que el Señor ofrece, dice, por lo tanto, como veíamos, dice ahí, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este es el mensaje del Evangelio, que significa buenas noticias. ¿Qué noticias? Si vos tenés una vida de la cual te arrepentís, de la cual vos decís está llena de malos hábitos, está llena de malas cosas, ¿puedo empezar de vuelta? Esto es lo que el Señor Jesús nos ofrece, empezar de nuevo, una nueva vida, que como dijimos, no es que se va a solucionar todo mágicamente, pero sí comienza un proceso porque Él está en nosotros a partir de ahí, y nos dice que esto es un regalo, dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe, dice, esto no procede de ustedes, ya que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Y acá el Señor nos está enseñando otro error que circula mucho, que para acercarnos a Dios o para ir al cielo es como que vamos a tener que pesar las cosas buenas y malas que hicimos y si hicimos más buenas que malas, por ahí entramos. No ese es el mensaje de la Biblia, porque nos dice, por más que vos tengas, es como la ley, si vos, el juez no se va a fijar si vos tenés, a ver cuántos semáforos rojos cruzaste y cuántos en verde no cruzaste. Bueno, más o menos, cruzaste más verde que rojo, entonces no te cobra la multa. ¿Es así? No. O sea, cada semáforo en rojo es una multa y cada prontuario es una mancha. Y todos tenemos prontuario y todos tenemos multa. Entonces se dice, no hay forma de pagarlo porque vos ya... Dice, cometiste el crimen, tenés que ir preso. Esa es la ley, pero está el amor de Dios. Y el amor dice, no, lo que yo tengo es que yo regalo la salvación. ¿Por qué? Porque alguien pagó por ella, porque Cristo murió por los pecados. Este ser que nunca pecó, una vez por todos, el justo,
Él que no cometió pecados por nosotros, que si cometemos, para llevarlos, a fin de llevarlos ustedes a Dios, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí menciona nuevamente que Dios nos ofrece esta vida nueva con Él, una vida donde antes vivíamos solo, ahora empezamos a vivir con Él y empezamos este nuevo camino, ¿verdad? Y la puerta de entrada, como lo repitió en los otros versículos, es la fe, como dice a todo aquel que cree. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntaron a Pablo. El apóstol dijo: cree en el Señor Jesucristo. Esa es la manera de entrar. No hay ninguna ceremonia, no hay ningún rito que hay que pasar, no hay que hacer ninguna peregrinación, porque es un regalo. Es como mencioné antes, como en el matrimonio. Nos están ofreciendo: ¿querés casarte conmigo? Y así Dios nos habla a nosotros, hombres y mujeres. ¿Querés vivir conmigo? Como Él es amor, nos respeta nuestra libertad. Él es un caballero, ¿sí? Entonces no se mete de prepo. Entonces hoy Él está preguntando, si alguien aquí nunca comenzó esa relación con Dios, puede empezarlo si quiere el día de hoy. Porque como en el caso del matrimonio, lo que hace falta es la decisión, sí o no. ¿Sí? Y eso es una decisión interna y Dios la sabe. Entonces podemos hablar con Él el día de hoy y decirle: Señor, yo quiero. No importan las palabras, no hay ningún rito mágico. Dios es inteligente como nosotros. Con que nosotros le digamos con nuestras palabras, Él lo entiende. Así nos enseñó el Señor Jesús, como Él oraba. Entonces hoy mismo podés, si vos querés, aceptar, como decimos nosotros, al Señor. Y hay un pasaje en Apocalipsis que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Y así está el Señor, llamando en la puerta de... Quizás nunca pensaste en Dios, quizás pensaste en Dios, pero pensaste: no, para mí no es porque yo soy muy malo. O quizás pensaste: bueno, pero ya me voy a poner a hacer cosas buenas para compensar o para pagar. No es así. Dios está invitándote. Es una relación en la cual entramos gratuitamente, la salvación, ¿sí? Y podemos hacerlo hoy mismo si alguien quisiera. Entonces yo voy a terminar haciendo una oración ahora como una guía, y el que quiere puede repetirla nuevamente. Yo no voy a decir ninguna fórmula, son simplemente palabras. Si alguien siente decir estas palabras y quiere tomar este compromiso porque ha entendido esto, puede hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a terminar orando todos juntos, vamos a cerrar los ojos para no distraernos, ¿sí? Y vamos a orar al Señor Jesús, que está presente aquí, ¿verdad? Con su Espíritu Santo, y el que quiere puede decir estas palabras. Señor Jesús, aquí estoy yo, Señor, un pecador. He sido tentado y he caído en la tentación muchas veces, pero escuché tu mensaje y quiero empezar una nueva vida con vos. Acepto y creo que el Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, la tercera persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió en esta tierra, llevó mis pecados en la cruz, pagó por ellos. Yo creo, Señor, quiero recibirte en mi corazón y quiero darte gracias porque sé que estás escuchando mi oración. Creo en tu palabra, me arrepiento de mis pecados y quiero comenzar una nueva vida contigo. Ayúdame, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Gracias, Señor, y ahora oramos todos juntos por este día, Padre, un día más que estamos aquí en la tierra, estamos vivos, tenemos salud, más o menos, Señor, pero podemos estar aquí el día de hoy o estar en nuestras casas, escuchando, Señor, tu palabra, este mensaje de gracia, de gratuito, de salvación, de amor, Señor, que está abierto para todo el que quiere, hasta que en algún día, Señor, sabemos, va a desatarse la ira de Dios contra todo el pecado, Señor, que hay en este mundo, pues no puede quedar impago, pero estaremos, Señor, protegidos porque vos
hemos aceptado, Señor, tu pago. Bendícenos en el día de hoy. Bendice a todas las madres, Señor, que tienen en su propia casa, Señor, oportunidad diaria para ejercer y practicar y madurar y perfeccionarse en esto que es amar al prójimo, empezando por los más cerca, pero luego también a los más lejanos. Bendícelas a todas ellas en sus distintas luchas, conflictos. Sabemos, Señor, lo que implica vivir en Argentina hoy económicamente. Señor, bendice cada hogar aquí representado. Señor, queremos sobre todas las cosas, en pase lo que pase, estar cada vez más cerca tuyo. Y que las tentaciones, Señor, la próxima vez que tengamos, Señor, nos acerquen a vos, Señor, que podamos hacer esto, de dar vuelta, Señor, esa situación tan fea, Señor, y transformarla en una situación que podamos volcarnos en tus brazos, pasar un tiempo con vos, Señor, contarte lo que nos pasa como un Padre que nos ama, Señor. Bendícenos, ayuda a que estas verdades se graben en nuestro corazón, en nuestra mente, para que así sigamos, Señor, transformándonos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por todo, Señor, las bendiciones que nos das. Bendice a las madres nuevamente en este día. Oramos especialmente por Tita, Señor, la tenemos presente, esta esposa de nuestro pastor que quedó sola después de más de 60 años junto con su esposo y llena ese vacío, Señor, que podamos pronto verla entre nosotros, Señor. Oramos todas estas cosas dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.